Muchas gracias, doctor Ruiz. Bueno, muchísimas gracias. Cuando el doctor Luis Luis Ruiz, me abordó, la verdad que yo con mucho ánimo, pues dije que con mucho gusto colaboraba con esta conferencia y luego se me trabaron las carretas porque dije yo después, ¿qué es lo que voy a venir yo a comentar acá? Si el código lo podemos leer todos, podemos ver cómo está hecho, pero después, como me dijo él que tenía que ser aplicado desde la bioética, y realmente hay ciertos conceptos, ciertas cositas que uno tiene que tener muy claros en cuanto a lo que es la bioética y ética médica para poder decir, bueno, de dónde salió este código actual. Em, Como un poquito de antecedentes nada más, porque no hay que darse todo el mérito a uno. Realmente, eh, este código, que es el que ustedes tienen ahorita con ustedes, fue aprobado en la Asamblea General Extraordinaria el 26 de agosto del año pasado. Sin embargo, ok, eh, el código que nosotros realmente cambiamos con este código había sido aprobado alrededor del año 2000, si no me equivoco. Si alguien sabe con certeza que me lo diga, pero me costó mucho encontrarlo, de dónde venía ese año, ¿verdad? Pero cuando vimos una asamblea y la leímos, decía que habían 14 años que no se había cambiado nunca el código, entonces por lo cual asumimos que como había sido la asamblea del 2014, había sido el 2000. En el año 2014 se trataron de hacer estas modificaciones y en la asamblea se negó la modificación. Obviamente un trabajo que había hecho también el Tribunal de Honor de ese periodo. Posteriormente, ese periodo, el Tribunal de Honor de 2014 al 2016, quien tengo el gusto de decir que el doctor Aguilar está aquí presente también, volvieron a presentar en la asamblea y se volvió a denegar. Eh, Esto, obviamente, por asamblea se creó un comité que se le llamó Comité de Acompañamiento al Tribunal de Honor para la revisión del Código Ontológico, y el cual iniciamos a trabajar en reuniones semanales desde el 30 de noviembre del 2015 hasta finales de junio, más o menos, del 2017. Tal vez fue el periodo de diciembre y un poquito de enero que descansamos, pero después fueron reuniones semanales y la verdad que fue bastante agotador. La foto de los integrantes creo que la tienen en el código, ¿verdad? Entonces no la tengo yo puesta acá. Y como decíamos, el código actual fue aprobado en 2017 en asamblea extraordinaria. Pero para todo esto hay unas generalidades de principios y argumentos que nosotros tenemos que ver por qué se van tomando en cuenta. Y los principios fundamentales de la ética no deben cambiar. O sea, realmente la ética a través del tiempo y el año no deben cambiar sus principios fundamentales. ¿Y cuáles son estos? Pues son aquellos factores humanos que otorgan a la ciencia, ya sea médica, farmacológica, etcétera, en general su grandeza y su servicio. Los principios primordiales tienen que ser siempre dirigidos al respeto hacia el ser humano en su moral e integridad física e intelectual. Ahora, los principios éticos necesitan cierta adaptación. Es cierto, el mundo va cambiando y se tiene que ir uno adaptando a los cambios en el mundo. Y pues, obviamente van cambiando a nivel social y a nivel científico. Pero en este campo ninguna restricción puede ser tolerada al ser dictada por convicciones religiosas, filosóficas, sociológicas, políticas o lingüísticas, porque entonces ya no podría ser universal. Entonces, eso es importante que lo sepamos porque en base a lo que nosotros discutimos en ese comité, realmente todo lo que se habló ahí fue pura y científicamente ético y en ciencia. No se tocó ninguna eh, filosofía, realmente ninguna religión, ni nada por el estilo. Por supuesto, hubo momentos bastante difíciles en ese comité, en los cuales se argumentaban ciertas actitudes, etcétera, pero después, con mucha paciencia, se iban demostrando los hechos y eso iba convenciendo a la otra parte de que realmente estábamos basados en evidencia científica en todo lo que estábamos hablando. Entonces, por eso quería traer yo esto, porque esto creo que aclara mucho de que realmente este
código viene muy elaborado sin ninguna injerencia de ninguna eh, tendencia de nadie, ¿verdad? Ok. En el mismo código está escrito que es la deontología. La deontología es una palabra de origen griego, deontos, que es deber, logos, tratado, y se traduce como el tratado de los deberes. La deontología se refiere al deber de los profesionales, porque puede haber deontología médica como nosotros, puede haber deontología de los colegios de ingenieros, etcétera, de comportarse de una manera recta y su observancia es obligatoria en el ejercicio de la profesión ante la sociedad. Lo importante que hay que saber es que esto es un compromiso de gremio y no es un compromiso individual, ¿verdad? Porque el gremio es el que realmente debe tener estas normas de conducta. El cumplimiento de las normas contenidas en el código conllevan un deber ser, o sea, eso es lo que debemos ser o debemos de hacer. Y fortalece la profesión. En base a esa palabrita deber ser, fue que en todo el código estuvimos realmente hablando artículos por artículos. El deber ser, el deber ser, el deber ser, qué es lo que debe ser, y así se fue modificando. Va a proyectar una imagen a la sociedad de nuestra profesionalidad y ante la administración y los demás colectivos de profesionales va a reflejar las actitudes de un buen hacer profesional. Ok, entonces era como un poquito de introducción de dónde partimos en esto. Y entonces hablamos de aspectos bioéticos, porque estamos hablando desde el punto de vista bioético. Pero hay quienes dicen, ¿es bioético o es ético? Y entonces ahí es donde empezamos a confundir un poquitito las cosas y por eso vamos a ampliar un poquito de algunos conceptos. Entonces, la bioética es una palabra compuesta. Bios, que es vida, diversidad, y ética, que es la ciencia normativa sobre el actual del hombre. Y la bioética obviamente es la ética del actuar humano sobre la vida humana y no humana, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos compuesta lo que es bioética. Y si nos damos cuenta, entonces la bioética abarca, ética, como abarca también lo que es la vida. Ahora, ¿de dónde viene esto? Porque la verdad todos decimos, bueno, el padre de la bioética esto generó en el año 70 o fue más reciente, después de la Segunda Guerra Mundial, después de los nazis, etcétera. Pero realmente todos estos conceptos están viniendo y se han aplicado no tan bien estudiados como ahora, pero desde Hipócrates, desde 400 años antes de Cristo, ¿verdad? Y después Platón, y después han sucedido muchos procesos en la vida y en el mundo que han dado siempre argumentos a favor de que se vayan normando ciertas cosas. Llegamos al año 46 con el proceso de Nuremberg, por ejemplo, que fue en contra de los abusos médicos. De ahí salen varios principios. Después, en 1964, el Código Helsinki sobre la experimentación. Luego vienen los trasplantes de riñón. Después viene el trasplante de corazón, que también marcó otra pauta en el mundo en cuanto a lo que era realmente, bueno, ahora ya no tenemos un paciente vivo, sino que tenemos un cadavérico, etcétera. Entonces tenían que normatizarse todas las cuestiones sobre la muerte cerebral. Y llegamos realmente al 70, donde está Van Rensselaer-Potter. Y este científico realmente, él tuvo el concepto, tuvo la visión de poder integrar realmente a dónde íbamos en futuro y hacia dónde iba el futuro realmente de la medicina, si no era que afectara a todos los pacientes y a todas las especies, etcétera, ¿verdad? Entonces él realmente conformó la parte de bioética con dos libros que tuvo, que uno se llama La ciencia del sobrevivir, la bioética, y el otro, la bioética, el puente hacia el futuro, ¿verdad? De ahí para acá, realmente cada vez ha sido más sofisticado y se han creado ya más secciones de bioética, ha habido más conceptos, etcétera, pero lamentablemente también han creado ciertas corrientes. Entonces, aparte de la corriente donde uno va a donde tiene que tener como centro a la persona humana, también se van creando otras corrientes que van, pues obviamente, dirigiendo sus intereses hacia otros aspectos. No vamos a entrar en detalle de esto, pero nos vamos a regir un poquitito en cuanto a todo esto, ¿verdad? De lo que fue la orientación de la bioética. Entonces, el código deontológico.
vamos como que cada universidad, cada asociación, etcétera, va teniendo un código, hacemos un juramento cuando nos graduamos. Sin embargo, muchos de los juramentos que hemos hecho actualmente son modificados realmente del juramento original. Entonces a mí me pareció muy interesante traer realmente la traducción más exacta que podríamos tener de lo que fue el juramento hipocrático, el original, ¿verdad? Y si me aburren un poquito lo voy a leer porque sí está un poquito largo, pero dice, juro por Apolo médico, por Asclepio, Igea y Panacea, así como por todos los dioses y diosas, poniéndolos como testigos, dar cumplimiento en la medida de mis fuerzas y de acuerdo con mi criterio a este juramento y compromiso. Tener al que me enseñó, o sea, su maestro, este arte en igual estima que a mis progenitores, compartir con él mi hacienda y tomar a mi cargo sus necesidades si le hiciera falta. Considerar a sus hijos como hermanos míos y enseñarles este arte. Desde aquí ya está poniendo que la medicina es un arte, y desde ahí estamos todos con que la medicina es un arte. Ya se me perdí. Ok, y si es que tuvieran necesidad de aprenderlo de forma gratuita y sin contrato, hacerme cargo de la preceptiva, la instrucción oral y todas las demás enseñanzas de mis hijos, de las de mi maestro y de los discípulos que hayan suscrito el compromiso y estén sometidos por juramento a la ley médica, pero a nadie más. Bueno, y hasta acá más o menos se modifica un poquitito en lo que es el código en algunos otros artículos y aspectos. Después dice, haré uso del régimen dietético para ayuda del enfermo según mi capacidad y recto entender. Del daño y la injusticia le preservaré. Y aquí hay uno de los principios que actualmente usamos, que es el de no maleficencia. Ya está puesto desde acá. No daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal, ni haré semejante sugerencia. Desde aquí ya está en contra de la eutanasia. Igualmente tampoco proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo, en contra del aborto. En pureza y santidad mantendré mi vida y mi arte, o sea, dignidad en lo que es la profesión. No haré uso del bisturí ni aún con los que sufren el mal de piedra, dejaré esa práctica a los que la realizan. O sea, está respetando las diferentes especialidades del momento, ¿verdad? Ahorita pues acá. A cualquier casa que entrare acudiré para asistencia del enfermo, fuera de todo agravio intencionado o corrupción, en especial de prácticas sexuales con las personas, ya sean hombres o mujeres, esclavos o libres. O sea, no había que tener ningún abuso realmente del enfermo o de las que estuvieran acá. Lo que en el tratamiento o incluso fuera de él viere u oyere en relación con la vida de los hombres, aquello que jamás debe trascender, lo callaré teniéndolo por secreto. Aquí está el secreto profesional. Y en consecuencia, séame dado, si a este juramento fuere fiel y no lo quebrantare, el gozar de mi vida y de mi arte, siempre celebrado entre todos los hombres, mas si lo trasgredo y cometo perjurio, sea de esto lo contrario. Y pues para eso tenemos después que podemos hacer un juicio ético en un tribunal de honor si alguien quebrara el juramento, ¿verdad? Pues esto es más o menos de donde viene todos los códigos ontológicos. Realmente es del mismo origen, del mismo principio. Ok, entonces, vamos a ver. La bioética, solo para terminar de aterrizar un poquito, se mueve en tres dimensiones. Realmente es una dimensión de conocimientos, o sea, es conoscitiva, que pueden ser científicos, legales, conocimientos médicos, económicos, etc. También dimensión antropológica, que es la visión sobre el ser humano. Y la dimensión ética, que ya de por sí misma es una decisión y justificación de la misma, porque nos da esas normas. En los niveles de conocimiento, y esto es importante, en ciencia y medicina tiene límites. El conocimiento es limitado aún y todavía lo será. Pero también hay posibilidades y hay metodologías. Pero no todo lo que es técnicamente posible es éticamente admisible. Y eso es algún punto muy importante, sobre todo por muchas de las situaciones que vemos hoy en día. La antropología, definitivamente tenemos que tener muy claro cuál es el concepto de que es persona, qué diferencia hay entre hombre y los demás seres vivos, somos mortales, inmortales, etcétera. Y a nivel de lo que es ética y política, pues obviamente hay cosas que dependen solo de las decisiones personales, pero hay otras que dependen de la sociedad. Y lo importante es que a veces algo legal puede ser intrínsecamente inmoral e injusto, ¿verdad? Entonces tenemos que saber
que nosotros nos vamos a regir por la ética, aunque haya una situación que lo permita legalmente, la ética rige realmente nuestro actuar. No porque sea legal, podemos o no hacerlo desde el punto de vista ético, ¿verdad? Ok, y solo terminando con esto, pues el ámbito de la bioética en la práctica médica, pues ya sabemos los principios, ¿verdad? Que es la autonomía del enfermo, la beneficencia, no maleficencia, justicia y criterios éticos. Entonces, en base a todo esto, pues eh, se fueron tomando muchos de los puntos. Realmente el código anterior venía bastante bien, creemos que venía muy bien. Ya cuando nosotros tomamos el código que ya había sido modificado por el otro Tribunal de Honor, ya venía con muchas más adaptaciones, ya venían pues revisado realmente hasta 3 o 4 o 5 o 6 veces, yo no sé cuántas veces más. Entonces ya de sí debería de haber sido algo más fácil para nosotros, pero no lo fue, ¿verdad? Fue bastante más difícil. Em, yo tuve la oportunidad de estar realmente en un grupo que habían bioeticistas, ¿verdad? Y sabían muy bien todo esto. Habían patólogos, habían abogados, habían forenses. O sea, teníamos una variedad grande en ese comité que realmente nos hacía discutir bastante, ¿verdad? El código ontológico actual tiene 17 capítulos. No voy a mencionar todos los capítulos ni me voy a ir artículo por artículo, pero sí me gustó tomar tal vez 2 o 3 artículos de cada capítulo solamente para ver algunas de las cositas importantes. Entonces, el capítulo 1, en donde se definen los ámbitos de aplicación, pero realmente el ámbito de aplicación es en toda la República de Guatemala, ¿verdad? Todos los médicos que estamos colegiados y que trabajemos en este país deberíamos estar eh, regidos realmente por este código de conducta, ¿verdad? Y establece las normas basadas en principios éticos universales para que los médicos se relacionen con colegas, pacientes, instituciones, industria farmacéutica y otras entidades o personas afines en cualquier ámbito de su vida profesional. La profesión médica está dirigida al servicio de la persona y la sociedad, al respeto de la vida humana desde la concepción, sinónimo de fecundación o fertilización. Y esto se puso aquí después de mucha debate porque habían ciertas cosas donde se demostró científicamente realmente el origen del ser humano. A la dignidad de la persona, cuidado de la salud y a la calidad de vida del individuo y de la comunidad. En el capítulo 2, obviamente tenemos esto de objeción de ciencia y conciencia. Ya el tribunal anterior ya ha metido lo que era objeción de conciencia, ya con nosotros metimos también objeción de ciencia. Entonces, el artículo 6 dice: el médico puede realizar la objeción de conciencia, entendida como la negativa a someterse debido a condiciones éticas o morales a una conducta que se le exige, etcétera, etcétera, etcétera. Y en lo que es la objeción de ciencia, el médico puede realizar objeción de ciencia, entendida como la negativa de raíz técnica a la práctica de una actuación que se le exige. Según estamos hablando más de principios éticos o morales o convicciones personales del médico, y en la otra estamos hablando de evidencia científica que nos va a decir esto está bien o no lo hago por estas razones. Capítulo 3, relación de médicos con sus colegas y demás profesionales de salud. Artículo 12, el médico no atenderá pacientes que estén bajo tratamiento de otro colega, excepto, y ahí viene una lista grande de las situaciones donde sí se pudiera, ¿verdad?, atender estos, bajo qué conceptos. El artículo 13, no se debe pagar ni aceptar comisión o porcentaje económico o en especie por la referencia de pacientes ni de instituciones a las que el médico refiere a pacientes para ayudas diagnósticas. Lamentablemente esto no se cumple, ¿verdad? Pero pues está, y nosotros debiéramos de tratar de que esto se cumpla. Es importante que tratemos para que nosotros tengamos una práctica cada vez menos influenciada por otros actos que no nos llevan realmente con nuestra actuar ético. Artículo 14. El deber del médico no cobrar honorarios a sus colegas, padres o hijos que dependan económicamente del mismo, siempre y cuando el médico tenga conocimiento del parentesco, quedará a criterio del médico cobrar únicamente los gastos que genere la consulta, material o insumos utilizados en el procedimiento. Esto no varió, pero también fue motivo de discusión, porque cada vez hay muchos médicos que ya ni se conocen, etcétera, y cada vez está menos tolerante este artículo. Entonces yo creo que en futuro tendrán que revisarse otra vez.
Queda a criterio médico el cobro por los honorarios de colegas, padres o hijos si ellos tienen cobertura de seguro médico. Los agremiados en posición jerárquica laboral y o docente deben abstenerse de promover o permitir la explotación y abuso en cualquiera de sus formas. Lamentablemente, y me alegro muchísimo que esté aquí en pleno la representación de todo el colegio, ¿verdad? Pues realmente están el Tribunal de Honor, la Junta Directiva, el Comité de Educación Médica, Comité de Ética. Esto es un gran problema a nivel nacional, ¿verdad? Realmente hay mucho abuso, tanto de los estudiantes, hay mucho abuso de los residentes, de residentes con residentes, residentes con estudiantes, etcétera. Y realmente a niveles en que yo me he quedado sorprendido, cuando uno estudiaba, pues nunca los vivió. Actualmente uno está viviendo, estos muchachos están viviendo situaciones que realmente yo creo que hay que ponerle mucha atención a esto, ¿verdad? Y obviamente los médicos que estén faltando a este artículo deberían de poder ser llamados al Tribunal de Honor y por lo menos eh, una amonestación verbal, algo, decirles, miren, corríjanse, ¿verdad? De una u otra manera. Capítulo 4 y pongo esta foto porque es importante por la relación médico-paciente, ¿verdad? El médico no debe comprometerse a curar ni ofrecer un resultado preciso. Debe informar de manera clara y comprensible, basado en evidencia científica, los posibles pronósticos acerca de la afección consultada. No podemos hacer promesas que no vamos a cumplir. El médico debe prescribir a sus pacientes únicamente recursos diagnósticos y o terapéuticos basados en conocimientos científicos comprobados, ¿verdad? Entonces, lo que estamos tratando de hacer con todos estos artículos realmente es proteger al médico. Se protege al paciente. Definitivamente, el código protege mucho al paciente, pero también se protege mucho al médico. Si uno cumple todo esto, realmente no vamos a tener mayor problema en la práctica. El médico en ninguna circunstancia debe extender informes o certificados carentes de veracidad. Esto es algo que se da siempre. Mire, por favor, un informe médico porque falté a no sé qué, necesito que hacer. Y ahí van los informes, ¿verdad? Capítulo 5. Atención médica al final de la vida o en fase terminal. El médico por ningún motivo provocará intencionalmente la muerte del paciente, aun en caso de petición expresa. La eutanasia no está permitida en ningún caso y es contraria a la práctica médica. Ya el año pasado o antepasado, no recuerdo, también por el mismo comité hubo una conferencia sobre la eutanasia, tanto pasiva, activa, etcétera. Y al final una conclusión llegamos es que ¿por qué tiene que ser el médico el que provoque la muerte del paciente que se quiere suicidar? ¿Por qué no le dicen, contratan a un sicario? O sea, de verdad, ¿por qué no contratan a una persona que lo hace? Pero el médico está destinado a salvar y ayudar, pero no tenemos por qué ser nosotros los que quitemos la vida de alguien, ¿verdad? O sea, no sé, hay muchas situaciones que deberían tocarse más. Capítulo 6. Capítulo 6. Ya tocamos un poquito el secreto profesional, ¿verdad? La obligación de no revelar información sobre hechos vistos, oídos o relatados acerca del paciente en ejercicio de su profesión o fuera de ella. Tampoco podemos estar en una fiesta y decir, miramos, viste la fulanita, y todo el relajo, ¿verdad? El secreto profesional es inherente al ejercicio de la medicina, se impone para la protección del paciente y el profesional está obligado a guardarlo y no prescribe con la muerte del paciente. ¿Ya? O sea, el secreto es el secreto y punto. Hay situaciones que están en el código donde hay excepciones, porque obviamente si un juez en una situación de estas lo pide a uno, etcétera, en ciertas circunstancias, ahí está en el código, uno tiene o no la obligación de poderlo decir. Capítulo 7, peritajes. Algo que yo aprendí realmente aquí, porque yo pensaba que cuando hay un peritaje tenía que ser médico forense. Y realmente a mí me fascinó esa discusión que tuvimos ahí, porque todos podemos ser forenses en el momento en que nos citen para un peritaje, ¿verdad? Entonces, cositas que uno va aprendiendo, pero el médico puede actuar como perito cuando sea requerido para dictaminar en la materia especializada de su competencia, demostrando la acreditación académica en el área o en la materia en la cual sea solicitado dictaminar, utilizando técnicas, recursos que tengan adecuado respaldo científico. Pero no podemos ser peritos de algo que nosotros jamás no tenemos ni siquiera la mínima idea de qué estamos haciendo, ¿verdad? Capítulo 8, juntas médicas.
los integrantes de juntas médicas deben mostrar consideración y respeto para no afectar la reputación moral o científica del equipo. Entonces, pongo esto porque obviamente en ciertas juntas médicas a veces echamos de menos a la enfermera o echamos de menos a un técnico que está en una junta médica que fue citado de una u otra manera, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, esto lo que habla es de ética médica, no de bioética, en esta parte. Entonces, eso es lo que yo veo como primera diapositiva, ¿verdad? Que es bioética o ética, es que la verdad que van todas mezcladas, ¿verdad? O sea, realmente todo es lo mismo en un momento dado en nuestro actuar acá. Capítulo 9, relaciones del médico con instituciones y profesiones afines. El médico que trabaja para una institución no debe de aprovecharse de esa condición para ofrecer atención en el ámbito particular. Tampoco sucede, ¿verdad? Capítulo 10. Okay. Capítulo 10. Lo que es reproducción, respeto a la vida y dignidad de la persona. El médico debe respetar la vida y la dignidad del ser humano desde la concepción hasta la muerte natural, por lo que no es ético admitir la existencia de un periodo en que la vida carece de valor. Eso es importantísimo, porque la vida es vida y tiene el mismo valor desde que estamos hasta que nos vamos. No se podrán generar embriones humanos para propósitos de investigación, dejarlos en congelación, ni discriminarlos o descartarlos por ninguna razón, ni utilizarlos para obtención de células madres embrionarias. Todo esto sí es pura bioética, ¿verdad? Capítulo 11. ¿Cómo? No, perdón. Investigación en seres humanos. Toda investigación que se realice en seres humanos debe ser revisada y autorizada según protocolos de investigación por un comité de bioética debidamente registrado en las instituciones y universidades y aprobado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Realmente ya no podríamos ni deberíamos estar haciendo ningún tipo de investigación que no haya sido revisado por un comité, ¿verdad? En donde se aprueben, que se mire realmente que no haya una falta a la ética en estos pacientes. Capítulo 12, trasplante de órganos y tejidos. La donación de órganos y tejidos de seres humanos vivos o provenientes de cadáveres autorizados en vida o post-mortem por familiares debe ser voluntaria y gratuita, cosa que a veces no sabemos si sucede también. Capítulo 13, lo que son participación en torturas y ejecuciones, eso no cambió, realmente eso siguió igual, no debemos nunca estar nosotros involucrados en un acto de este tipo, ¿verdad? Capítulo 4, y esta es una dispositiva del internet, pero creo que es de Ecuador, ¿verdad? En el Ecuador. ¿Verdad? Ah, no, ya estaban viendo quién era, ¿verdad? Bueno, y lo que dice nuestro código ahorita es, el médico puede ofrecer al público sus servicios por medio de anuncios, si puede, caracteres discretos, sin fotografías clínicas, ¿verdad? Obviamente tampoco se puede poner él. En ellos se limitará a proporcionar su nombre, apellidos, títulos científicos universitarios, procedimientos que realiza, horas de consulta, dirección, teléfono, clínica, punto. Y ahí, después del código viene otro montón de cosas donde no puede decir uno el mejor tratamiento, bueno, o sea, un montón de cosas que hay que tener eh, el código, ¿verdad? Capítulo 15, obviamente todo lo que son redes sociales, eso también entró, eso no estaba, ¿verdad? Eso también fue nuevo. El médico no debe utilizar las redes sociales para realizar consultas, opiniones diagnósticas, recetar o dar seguimiento a pacientes. Lamentablemente se está utilizando, ¿verdad? Y hasta comentarios X de otras personas que no tienen nada que ver y empiezan a opinar, etcétera. No debería usarse. Y esto también son, pues, de una u otra manera, vigilancia que uno debe estar teniendo en estas páginas para que ya el Tribunal de Honor, pues en un momento dado, pues viera si se puede actuar o no. Lamentablemente creo que el Tribunal de Honor solo puede actuar si hay una denuncia, ¿verdad? Entonces no puede solamente verla ya, ¿verdad? Pero también de una u otra manera alguien de ellos podría hacer la denuncia. Capítulo 16. Relación del médico con la industria farmacéutica, empresas de suministro material médico quirúrgico y proveedores contratados de servicios de salud. Está larguísimo, pero es que quisimos abarcar todo lo que pudiera hacer de esto, ¿verdad? El médico no debe condicionar, solicitar o aceptar compensación de ningún tipo a cambio de prescribir un medicamento o utilizar un producto o servicio médico, ni establecer acuerdos de colaboración por la asistencia a congresos,
actividades de educación médica continua o de cualquier otro tipo en base a prescribir el medicamento. Em, Perdón, yo creo que me fui. ¿Verdad? Ok. El médico puede asistir a actividades de educación médica continua, tanto en el ámbito nacional como internacional, patrocinados por industria, farmacéuticas, empresas, etcétera, de salud o cualquier otra índole, siempre y cuando no comprometa la libertad de su práctica médica. Ahora, esto queda a criterio del propio médico, pues es muy difícil de que uno pueda comprobar cómo lo hizo de una manera o no, ¿verdad? Pero realmente así debiera ser. Uno no debiera comprometerse con una industria, ellos tienen la capacidad de darle a uno educación médica continua, ayudarlo en un congreso, etcétera, pero si uno mira que la cosa se está poniendo como que dame, dame, y yo te doy, entonces uno debiera cortarlos de una vez. Y el último capítulo, que este fue el que nos llevó, ¿cuántos? 6 meses, creo yo. Bueno, este último artículo realmente fue el que más tiempo nos llevó. En este último artículo tuvimos que traer asesorías de afuera también, tanto legales, tuvimos mucha controversia, pero realmente quedó de esta manera y creemos que se entiende y lo voy a explicar por qué. Cuando un acto profesional sea manifiestamente contrario a los principios éticos y morales no previstos en este código, la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala lo trasladará al Tribunal de Honor, quien lo conocerá para su estudio, consideración y también correspondiente. ¿Por qué la Junta Directiva? Entre todo esto, tuvimos los estatutos también del colegio de un lado. Los estatutos fueron modificados y teníamos unos estatutos actualizados realmente. Y los estatutos rigen todo lo que es la parte legal de lo que es el colegio. Entonces, en los estatutos se habla sobre el Tribunal de Honor y se habla de que el proceso realmente que se debe llevar es que si viene una denuncia, por ejemplo, X denuncia, esté o no esté contemplada en este código, pues podría ser que no estuviera en el código, entonces la Junta Directiva la recibe. La Junta Directiva de la ley dice, bueno, esto es para el Tribunal de Honor, lo pasa al Tribunal de Honor, el Tribunal de Honor lo lee, hace su investigación, etcétera, y emite un juicio. Y lo regresa otra vez a Junta Directiva. Los códigos anteriores siempre hablaban de sanciones, pero realmente en la ética no se sanciona, se emite un juicio. El juicio, ok, faltó a la ética, no faltó aquí, pero luego se va de nuevo a la Junta Directiva y es la Junta Directiva por estatutos y por ley que tiene que regir, ok, tiene que ser sancionado o no tiene que ser sancionado. Y esto nos costó muchísimo, ¿verdad? Porque estaba de otra manera, pero al final de cuentas se le cambian 2, 3 palabritas y dice más o menos lo mismo. Si se dan cuenta, y cuando lean el código ya no tiene absolutamente nada de leyes. Eso fue otro, porque sí tenía artículos que regían o decían cómo actuar en cuanto a procesos legales. Y realmente esto es más que nada solo a nivel ético. Entonces se eliminaron muchísimos de todos los aspectos que habían legales porque estaban en los estatutos. Y de una u otra manera, pues eh, también se resumieron muchos artículos, se trataron de hacer eh, con menos palabras y de una expresión un poquito más fácil para que no nos confundiéramos cuando leéramos cosas más largas, ¿verdad? Em, Como conclusiones, porque realmente uno dice que concluimos, pero la ética y la bioética se complementan para orientar al gremio médico en el buen actuar. Definitivamente el médico tiene muchísimo que saber de bioética y no sabemos, porque la bioética nos va a regir en todas estas partes de bioética, pero la ética es nuestro comportamiento diario y así es como debemos de estar nosotros todo el tiempo, con una ética que nos esté diciendo ciertas conductas, no solo con la vida humana, porque sería bioética, sino que con otros quehaceres y otras profesiones también. Y definitivamente, como hablaban el doctor Fong más temprano, el doctor Ruiz y los colegas que me presidieron, que de verdad este código debe ser promocionado a que se lea por todos los médicos, por todos los estudiantes de medicina. Antes de graduarse deberían de haberlo leído, haríamos exámenes siquiera del código ontológico. Quienes tienen la obligación de leerlo y conocerlo para evitarse problemas, ¿verdad?
Y yo sí exhorto realmente al Comité de Bioética que está actualmente, Comité de Ética, perdón, y al Colegio Tribunal de Honor, esa misión que tienen, que es difícil, pero si lo logran con los decanos, ¿verdad? Yo creo que va a ser un punto muy bueno para acá, no solo para los decanos de acá, sino que para que lo puedan hacer departamental, porque eso tiene que conocerse de una u otra manera a toda la población. Muchísimas gracias.